¿Cómo estás? Bendiciones. Ya llegamos al capítulo número 7 de Hechos. Hoy estoy con mi bandana, no es por coqueta, ni canchera, ni nada de eso, sino porque estoy con un emprendimiento en el cual no quiero que se me caiga ningún pelito sobre ciertas masas que estoy haciendo. Y bueno, uno tiene que buscarle la vuelta a todo y Dios nos ayuda, nos prospera, nos bendice, pero hay que hacer. El maná no cae del cielo y yo siempre digo que no dependo de ningún gobierno, sea quien sea que esté. Yo dependo de Dios, que me dé las fuerzas, la estrategia para poder seguir adelante. A veces un solo sueldo no alcanza, entonces hay que buscar otras alternativas, emprendimientos, extras. Vuelvo a decir, no es lo que a veces nos gusta. Queremos cumplir con nuestra jornada laboral y que todo vaya bien, en armonía, pero también a veces se nos complica y bueno, pedirle a Dios para que te dé esas estrategias y las puedas aplicar. Así que esa es la razón por la cual me van a ver varias veces o con un gorrito o con algo que sujete mi pelo. Yo después me lo ato, me hago un rodete y todo lo demás, pero ahora bueno, dije no, quiero hacer mi devocional, así que ando en estos días con pañuelitos en la cabeza por ese motivo. Si no hay pañuelitos es porque no estoy amasando o no estoy por amasar. Bueno, les compartí un poco de lo que es mi vida diaria, lo cual no es fácil como nos pasa a muchos, pero no por ello le doy gracias al Señor. Siempre cuando veo a mi alrededor, y la verdad que hay personas que están en situaciones mucho peor que las mías, y bueno, el Señor sabe que mucho de lo que hago o quiero hacer es para bendecir a los demás también. Bueno, arrancamos con el capítulo número 7 de Hechos de los Apóstoles, defensa y muerte de Esteban. Muy fuerte es este capítulo. Así que prepárate y escuchemos cómo Esteban hace una declaración delante de todos y explica un montón de cosas que vamos a ir viendo detalladamente. Empieza. El sumo sacerdote le preguntó: ¿es verdad lo que se dice? Y Esteban respondió: escúchenme, padres y hermanos, el Dios de la gloria se le apareció a nuestro padre Abraham mucho tiempo antes de que éste viviera en Harán, cuando aún estaba en Mesopotamia. Y le dijo: deja tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que te voy a mostrar. Versículo 4. Entonces Abraham dejó la tierra de los caldeos y se fue a vivir en Harán. Y cuando murió su padre, Dios lo trajo a esta tierra donde ustedes viven ahora. Y aunque no le dio siquiera un poco de terreno donde poner el pie, le prometió que esa tierra se la daría a su descendencia, a pesar de que él no tenía ningún hijo. También le dijo Dios que sus descendientes vivirían 400 años en otras tierras como extranjeros y que allí los esclavizarían y los tratarían muy mal. Pero añadió: yo juzgaré a la nación que los hará esclavo y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Versículo 8. Luego le dio el pacto de la circuncisión y Abraham fue padre de Isaac y lo circuncidó al 8º día. El hijo de Isaac fue Jacob y Jacob fue el padre de los 12 patriarcas. Pero ellos, por envidia, vendieron a José y él fue llevado a Egipto. Pero Dios estaba con él, así que lo libró de todos sus sufrimientos y le dio sabiduría para congraciarse ante el faraón, rey de Egipto, quien lo nombró gobernador de su país y de su casa. En ese tiempo se desató una hambruna en toda la tierra de Egipto y de Canaán, que trajo un gran sufrimiento y nuestros padres tampoco tenían que comer. Pero cuando Jacob supo que en Egipto había trigo, mandó por primera vez a nuestros padres a comprarlo. La segunda vez José les reveló a sus hermanos quién era él, y el faraón llegó a saber de dónde provenía José. Luego José mandó a llevar, versículo 14. Luego José mandó que llevaran a Egipto a su padre Jacob y a toda su familia, que eran 75 personas. Allí fue como Jacob llegó a Egipto, donde murió.
Allí también murieron nuestros padres, pero luego sus restos fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que Abraham había comprado a los hijos de Hamor. Versículo 17. Cuando se fue acercando el tiempo de la promesa que Dios le hizo a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que subió al trono otro rey que no había conocido a José. Este rey fue astuto y cruel con nuestro pueblo. Maltrató a nuestros padres para que murieran sus niños y no se propagaran. Por ese tiempo nació Moisés, niño que agradó a Dios. Durante 3 meses lo criaron sus padres, pero cuando estaba en peligro de morir, la hija del faraón lo recogió y lo crió como a su propio hijo. Lo educó en la sabiduría de los egipcios y él llegó a tener poder por sus conocimientos y por lo que hacía. Cuando Moisés cumplió 40 años, sintió deseos de visitar a sus hermanos israelitas. Fíjate cómo va narrando Esteban la historia de Israel, desde sus inicios, desde la promesa de Dios a Abraham. Eso les está diciendo Esteban a sumo sacerdote y a todos los que estaban ahí juzgándolo. Versículo 24. Continúa Esteban. Así lo hizo, pero al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, hirió al egipcio para vengar el maltrato de su hermano. Moisés creía que los israelitas sabían que Dios los liberaría por medio de él, pero ellos no lo entendieron así. Al día siguiente vio que uno de ellos reñían y queriendo ponerlos en paz les dijo: «Ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan?». Pero uno de ellos le dijo: ¿Y quién te ha nombrado nuestro gobernador y juez? ¿Acaso quieres matarme como lo hiciste ayer con el egipcio? Es decir, Moisés vengó de alguna manera matando a un egipcio para salvar a uno de los israelitas. Pensá que Moisés fue criado como un príncipe, pero cuando conoció sus orígenes, veía esa desigualdad social, ese maltrato y accionó. Es verdad, corría ya por sus manos, ¿no?, sangre de otra persona. Entonces, cuando vio a 2 israelitas discutiendo y quiso intervenir, enseguida lo que hicieron fue echarle en cara que habían matado a un egipcio, pero no vieron que él estaba defendiendo a uno de los suyos, a uno de ellos también. Versículo 29. Al oír esto, Moisés huyó a la tierra de Madián y allí vivió como extranjero. Y se casó y tuvo 2 hijos. Después de 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí entre las llamas de una zarza que ardía. Es decir, Moisés se fue como fugitivo. O sea, tenía 40 años y después de 40 años, o sea, ya con 80, se le apareció Dios. Versículo 31. Moisés se quedó maravillado de esa visión y se acercó para observar bien. Entonces oyó la voz del Señor que le decía: «Yo soy el Dios de tus padres, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Moisés temblaba de miedo y no se atrevía a mirar. Pero el Señor añadió: «Descálzate los pies porque estás pisando un lugar sagrado. He estado viendo la aflicción que sufre mi pueblo en Egipto y sé cómo gime. Por eso he venido a librarlos. Prepárate porque voy a enviarte a Egipto». A este Moisés, a quien los israelitas rechazaron al preguntarle: «¿Quién te ha nombrado nuestro gobernador y juez?», fue a quien Dios mismo envió como gobernador y libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Y Moisés liberó a los israelitas a realizar durante 40 años prodigios y señales en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto. O sea, 40 años más. Fue este mismo Moisés quien dijo a los israelitas: «Dios hará que surja entre los hermanos de ustedes un profeta como me hizo surgir a mí». Siempre llego a esta parte, cuando leo la Biblia, decir 40 años en el desierto. Dios, no permitas que yo esté 40 años en ese proceso. Ayúdame a entender, abrime el entendimiento. Todo lo que está a veces complicado en mí, en algunas áreas que soy desobediente, me cuesta entender, aceptar o resolver, ayúdame porque yo sola evidentemente no puedo. Versículo 38. Este es el mismo Moisés que estuvo en el desierto con todo el pueblo y con nuestros padres y que en el monte Sinaí les comunicaba lo que el ángel le decía. Fue él quien recibió las palabras de vida que debía comunicarnos, pero nuestros padres no quisieron obedecerlo, al contrario,
lo rechazaron porque en su corazón querían volver a Egipto. Por eso le dijeron a Aarón: haz unos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le sucedió a Moisés, el que nos sacó de Egipto. Fue así como se hicieron un ídolo con forma de becerro, y a la hechura de sus manos le ofrecieron sacrificios y le hicieron fiestas. Versículo 42. Entonces Dios se apartó de ellos y los entregó a rendir culto a los astros que veían en el cielo. Así está escrito en el libro de los profetas: Israelitas, ¿acaso en el desierto me ofrecieron ofrendas y sacrificios durante 40 años? Lejos de eso llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella de su dios Refán. Esas fueron las imágenes que se hicieron para adorarlas. Por eso los llevaré más allá de Babilonia. Nuestros padres tuvieron en el desierto el tabernáculo del testimonio que Dios mismo ordenó cuando le dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que le había mostrado. Y ellos lo recibieron y lo introdujeron con Josué cuando tomaron posesión de la tierra de las naciones, a las que Dios arrojó de la presencia de nuestros padres. Y el tabernáculo estuvo con ellos hasta los días de David. David fue del agrado del Señor y quiso edificarle un tabernáculo al Dios de Jacob, pero fue Salomón quien lo edificó, aunque es verdad que el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas. Porque el profeta dice: así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa pueden edificarme? ¿En qué lugar pueden hacerme descansar? ¿Acaso no soy yo quien hizo todo esto? Continúa expresando y contando toda esta historia Esteban. Versículo 51. Pero ustedes son duros de cabeza, de corazón y de oídos. Siempre se oponen al Espíritu Santo. Son iguales que sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron? Mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, el mismo a quien ustedes entregaron y mataron. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles no la obedecieron. Cuando ellos oyeron a Esteban decir esto, se enfurecieron tanto que hasta les rechinaban los dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Versículo 56. Dijo entonces: veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. Pero ellos, lanzando un fuerte grito, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban. Y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos falsos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban rogaba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Así continuamos con esta historia, llegando a su finalización, capítulo 7, en el cual vemos que matan a Esteban apedreándolo. Se tapaban los oídos, ¿viste? Cuando él hablaba y contaba las maravillas que Dios había hecho por su pueblo y también lo duro que era el pueblo para entender. Se tapaban los oídos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que escuchamos o leemos la palabra del Señor, o alguna prédica, alguna canción que nos hace ver nuestro error o nuestro pecado y no queremos? Nos tapamos los oídos, nos tapamos los ojos. No queremos. Algo así pasó con esta gente, pero la diferencia es que ellos fueron más lejos. Mataron a un inocente a pedradas. Pero la hermosa visión que tuvo Esteban, ¿no? De ver a Jesús sentado a la derecha de Dios y diciendo: toma mi espíritu, Señor. Pero mira qué bueno que era Esteban, que encima dijo: no le tomes en cuenta estos pecados. En el capítulo anterior terminaba, recuerdo, el capítulo 6, diciendo que Esteban tenía la cara como de un ángel. Y viste que repitió las mismas palabras que Jesús, que no les tome en cuenta, los pecados a las personas que lo habían crucificado. Ellos no saben lo que hacen, no tomes en cuenta sus pecados. Lo mismo dijo Esteban. Para pensar, ojalá yo tuviese ese corazón.
No siempre lo tengo. Pero bueno, hay que ser honesta o honesto con uno para poder serlo con Dios. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga. Hasta luego.